Señor, hoy quiero darte gracias. Quiero decirte que te dedico esta canción para decirte que tú eres bello y decirte que vivo enamorado de ti. Al despertar en la mañana, abro mis ojos y de rodillas te doy gracias. Si usted tiene la palabra del Dios viviente, y espero que todos la tengan, vamos a abrirla en el libro del Éxodo, capítulo 15, verso 2. Voy a repetirlo. Libro del Éxodo, capítulo 15, verso 2. Le damos la gloria al Señor. Eres santo y poderoso. Grande eres. Grande eres. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Yo estoy bien contento de estar aquí. Comenzó diciembre. Nos estamos acercando al cumpleaños más famoso del mundo y más grande del mundo y más celebrado del mundo, el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a celebrar. Eran como las, yo voy a decir que eran como la 1:30 de la mañana. Y yo estaba de rodillas en mi cama orando y clamando al Señor. Y esto era algo que no era sorpresa, porque ya llevaba meses yo, cuando estaba viviendo en mi apartamento en Detroit solo, que todas las noches el Señor me levantaba como a la 1 de la mañana y yo no me podía dormir, yo no podía volver a dormir hasta que yo no me tiraba en mi cama arrodillado a orar al Señor. Yo recuerdo que yo me tiraba de rodillas en mi cama y ponía la sábana sobre encima de mí y tenía mi Biblia, tenía mi libreta y escribía y oraba y leía, y eso era todas las noches. El Señor me levantaba a la 1 de la mañana. No importa la hora que yo me acostara. Yo me podía acostar a las 2:30 de la noche, a la 1 de la mañana caía despierto. No importaba lo cansado que yo estaba. A la 1 de la mañana yo me levantaba. Un predicador, cuando fue a la iglesia Cristo de las Naciones, la iglesia que yo estaba sirviendo, vino donde mí, me llamó al frente. Y cuando yo fui allá, él me dijo: el Señor te va a utilizar y prepárate, porque todos los días te va a levantar a la 1 de la mañana. Y efectivamente, por meses. Y había veces que yo estaba desde la 1 de la mañana hasta las 5:30 de la mañana orando. Dormía como 20, 30 minutos, me levantaba para ir a trabajar y me levantaba como si hubiese dormido toda la noche. Le damos la gloria al Señor. Pero una de las cosas que más yo estaba batallando fue cuando el Señor me llamó al ministerio. Cuando el Señor me llamó al ministerio fue bien claro el llamado. Yo quiero que tú prediques mi palabra, yo quiero que tú testifiques, yo quiero que tú evangelices. Pero mi contestación al Señor fue bien clara también. No estoy preparado, yo no sé lo que voy a hacer, tengo miedo de cometer errores. Y cuando digo no estoy preparado y miedo no saber lo que estoy haciendo, porque es algo bien claro, y algo bien importante que tenemos que entender, que quiero que entiendan, es que cuando el Señor a mí me llamó al ministerio, yo apenas llevaba 3 meses de haber conocido al Señor. No 3 meses de servir en una iglesia, quede bien claro eso. Yo llevaba apenas 3 meses de haber conocido al Señor cuando el Señor me llamó al ministerio. Yo adoraba al Señor, yo servía fiel, yo adoraba al Señor, yo alababa al Señor, yo diezmaba, porque desde el principio, yo leyendo la Escritura, entendí que el mandato del Señor es que todos los hermanos en Cristo diezmemos. Un mandato del Señor, yo diezmaba, pero yo nunca me pude haber imaginado que después de 3 meses de haber conocido al Señor, el Señor me llamara al ministerio. Y en una de esas madrugadas, en una de esas peleas, en uno de esos momentos, que yo peleé, el Señor me dijo estas palabras: escribe y cuéntale a todos lo que yo he hecho en ti. Escríbele y cuéntale a todos lo que yo he hecho en ti. Tan pronto cuando el Señor dijo eso, que le contara a otros lo que Él había hecho en mi vida,
toda preocupación se fue. Toda preocupación se fue. Todo miedo se fue. Y una paz absoluta me cubrió. Una paz absoluta me cubrió. Y desde ese día comencé a escribir mi testimonio. Comencé a contarles a otros lo que el Señor había hecho en mi vida. Y 9 meses después de mi conversión, para la gloria de Dios, yo estaba predicando en un púlpito. Predicando su palabra. Y contándole a otros lo que Él había hecho en mi vida. ¿Tú le has contado a otros lo que el Señor ha hecho en su vida? A lo mejor no le has contado a otros porque no sabes lo que el Señor ha hecho en tu vida. A lo mejor piensas que las bendiciones que tienes son gracias a otras personas, o son gracias al gobierno, o son gracias a tus logros personales. Y como todavía es la hora en la que no te has dado cuenta que la mano del Señor ha estado cubriéndote y ha estado alumbrando toda tu oscuridad, a lo mejor por eso es que no alabas al Señor en espíritu y en verdad. Y como todavía es la hora en la que no te has dado cuenta que el Señor ya te declaró victorioso, por eso es que sigues la vida sin alabar al Señor en espíritu y en verdad. Pero Pastor Freddy, usted no tiene idea de lo que yo estoy pasando. A lo mejor usted se está diciendo ahora mismo. Usted no tiene ni idea por lo cual yo estoy pasando. Usted se para ahí y nos habla de estar contento. Usted se para ahí y nos habla de adorar al Señor. Usted se para ahí, pero en realidad usted no tiene idea por los problemas en los cuales que yo estoy pasando. Hermano, cuando usted habla así, de esa manera, lo que está diciendo es que el problema más grande que usted tenía no era importante. Cuando usted dice que los problemas no lo dejan seguir adelante, usted le está dando más importancia a lo que está pasando y menos importancia al problema que el Señor ya resolvió. Cuando usted vive la vida olvidando que la oscuridad ya se acabó en su vida, usted está diciendo que el sacrificio en la cruz del Calvario para usted no fue suficiente. ¿Está conmigo? El problema más grande que usted y yo teníamos era la muerte segura por causa de nuestros pecados. Ese era el problema más grande que usted y yo teníamos. Pero gracias a la gracia de Dios, el Señor murió por nuestros pecados y ya somos salvos. Ya somos herederos, ya somos victoriosos. El tema de hoy es sencillo. El Señor te regaló la victoria. Ahora está de ti alabarlo en espíritu y en verdad. Ahora está de ti alabarlo en espíritu y en verdad. El Señor ya te dio la victoria. Ahora está de ti alabarlo en espíritu y en verdad. No es que el Señor te dará la victoria mañana, la semana que viene. A mí me da gracia mucho esas comunidades de creyentes que dicen que la victoria viene, que la victoria viene, que la victoria viene. Hermano, la victoria ya vino. La victoria fue en el Calvario. O los hermanos que se pasan atando demonios. Hermano, ya el Señor venció al demonio. Ya lo venció. Ahora, no te dejen embaucar por alguien que perdió. Él es un mal perdedor. Le damos más importancia al perdedor que al ganador. Le damos más importancia al problema que a la gracia. Le damos más importancia a la tristeza que a la victoria. Y como somos victoriosos, usted y yo podemos alabar al Señor en espíritu y en verdad. Veamos lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo celebrar la victoria que el Señor nos dio. Éxodo 15:2. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor te regaló la victoria. Ahora está de ti alabarlo en espíritu y en verdad. El capítulo 15 del libro de Éxodos se titula Cántico de Liberación. Se titula Cántico de Liberación. Si veamos la narración y comenzamos leyendo en el capítulo 14, vemos cómo el pueblo de Israel
estaba entre la espada y la pared. El pueblo de Israel estaba en el frente, el ejército del faraón estaba detrás y el mar rojo estaba enfrente de ellos. Literalmente no había ruta de escape. Literalmente no había sabiduría. Si utilizamos la sabiduría humana, y esto es importante, si utilizamos la sabiduría humana, nos vamos a dar cuenta que no había forma de que el pueblo escapara. Pero ese es el mismo problema. Ese es el problema que tenemos. Que queremos buscarle a las cosas milagrosas del Señor sabiduría humana. Queremos buscarle razón, queremos buscarle entendimiento, queremos buscarle la lógica, utilizando la sabiduría humana. Y todo lo que hace el Señor va en contra de la sabiduría humana. ¿Cómo va a coger un alcohólico, adúltero, fornicador, transformarlo en un pastor? Eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica. ¿Cómo va a coger el testimonio que escuchamos en Aguas Buenas el sábado pasado, una persona que fue violada por sus tíos, y convertirlo y transformarlo en un instrumento de gloria que está evangelizando por todo el mundo? No tiene lógica. Pero los milagros no son lógica. Los milagros son el poder de Dios. Porque si nosotros utilizamos nuestro poder, nuestra fortaleza, para resolver todo problema que nos enfrentemos, ¿para qué necesitamos a Dios? Porque lo podemos hacer nosotros solos. Pero como no podemos, dependemos de un Dios que sí puede. Y no solamente sí puede, pero sí quiere. Y en medio de esa encerrona, el mar rojo enfrente de ellos, el ejército del faraón detrás de ellos, todo el mundo está gritando: ¿qué vamos a hacer? Nos van a dejar morir, vamos a morir. Y Moisés clama a Dios. Y mire lo que el Señor le contesta en el verso 15, capítulo 14. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Nosotros los cristianos pasamos mucho tiempo orando. Pasamos demasiado tiempo orando, gloria a Dios por eso, amén. Pero pasamos poco tiempo actuando. ¿No se ha fijado? Oramos mucho, gloria a Dios, pero actuamos poco. ¿No se ha fijado? ¿Estoy diciendo algo que no es cierto? ¿O están conmigo? ¿Amén? Oramos para todo, pero a la hora de marchar nos frizamos. A la hora de caminar tenemos miedo. A la hora de alabar tenemos otras responsabilidades. Dios nos creó para que alabemos su nombre. Esa es nuestra primera y más importante responsabilidad. Cuando el ejército marchó, vieron la gloria de Dios. Cuando el ejército marchó, su victoria se completó. Cuando el ejército marchó, la mano poderosa de Dios los hizo llegar hasta la meta. Y tan pronto el pueblo de Dios se dio cuenta que la victoria era de ellos, comenzaron a alabar al Señor en espíritu y en verdad. Tan pronto se dieron cuenta que ya eran victoriosos, comenzaron a alabar y adorar al Señor. Hermanos, el Señor ya te regaló una victoria a ti, ya te regaló la victoria de victorias. Ya te perdonó de la muerte, ya te perdonó del pecado y te salvó de la muerte. Está de ti alabarlo en espíritu y en verdad. El verso 2 dice, la primera parte del verso 2 dice: el Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Una nota importante es que se ha descubierto que este cántico, el capítulo 15 del libro de Éxodo, es la canción de alabanza más antigua que conocemos. Es el cántico de alabanza más antiguo que nosotros conocemos. Es el capítulo 15 del libro de Éxodo. Todo el capítulo es un cántico. Todo el capítulo. Es una alabanza, es una adoración. Y es precioso porque en este cántico afirmamos que el Señor es nuestra fuerza. Afirmamos que el Señor es nuestro cántico. Afirmamos que el Señor es nuestra victoria. En medio de los problemas que estás pasando, recuerda que el Señor es tu fuerza y tu consuelo. Recuerda que Él es nuestra fuerza y nuestro consuelo. En medio de nuestra tristeza, recuerda que el Señor es nuestra canción. En medio de vivir en las consecuencias de nuestros errores y decisiones, recuerda que el Señor es nuestra victoria. Y como ya el Señor te regaló la victoria, ahora está de ti alabarlo en espíritu y en verdad.
Una cosa interesante es que nadie le dijo al pueblo de Israel que se pusieran a cantar. Nadie le dijo al pueblo de Israel, es hora de la alabanza, levántense para alabar al Señor. Nadie. Simplemente levantaron las manos, se pararon y comenzaron a alabar a Dios. Eso es alabar en espíritu en verdad. Si usted y yo estamos esperando porque alguien nos diga que es tiempo de alabanza y adoración, tenemos que tirarnos de rodillas y pedirle al Señor que nos diga, que nos demuestre que es una adoración, porque todavía no sabemos. Si tenemos que esperar que alguien nos diga que es tiempo de alabanza y adoración, porque no sabemos. Miren lo que dice Éxodo 14:31. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, miren esto, se llenaron de temor reverente delante de él. Se llenaron de temor reverente. Cuando vieron el gran poder que el Señor había desatado, se llenaron de temor reverente. Y un sinónimo por la palabra reverente es obediente. Es obediente. Tan pronto el pueblo de Dios vio como el Señor le había dado la victoria, comenzaron a obedecer al Señor, y esa misma obediencia los llevó a alabar al Señor en espíritu y en verdad. Esa misma obediencia, esa misma victoria, esas mismas ganas de celebrar por lo que Él había hecho en su vida, los llevó a alabar al Señor en espíritu y en verdad. Los llevó, a mí no hicieron más nada, no había otra solución más que alabar al Señor en espíritu y en verdad. No había otra cosa, no había otra, no podemos hacer más nada. Esto es lo único que podemos hacer, es alabar al Señor en espíritu y en verdad. Y eso a mí yo batallé mucho con este pasaje por eso mismo, porque hay veces que yo estoy como un carro estándar que estoy estalteando, que no me muevo para el frente en el tiempo de alabanza y de oración, y cuando veo gente que no pensaron, que no miraron, que no buscaron, que no hicieron nada, que simplemente se entregaron a la alabanza y oración, y yo digo, Señor, ¿y por qué yo no? Y el Señor me contesta, eso mismo me estoy preguntando, ¿por qué tú no lo haces? Eso mismo el Señor se pregunta, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no lo estamos adorando, alabando en espíritu y en verdad? Si ya nos dio la victoria, si ya nos perdonó nuestros pecados, si ya nos sanó. Hay algo que de verdad me emociona. De verdad me emociona este pasaje. Y no es el precioso lenguaje, porque la verdad es que tiene un lenguaje precioso. No es la obediencia ciega que tuvo el pueblo a alabar al Señor cuando vieron la victoria. No es eso. No es la alegría que se siente leyendo este verso, tampoco es. Ustedes saben lo que de verdad a mí me emociona de este pasaje. Este pasaje está escrito en primera persona. Este pasaje está escrito en primera persona. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es Dios de mi Padre y lo exaltaré. Miren eso, el Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción. El Señor me ha dado la victoria. Yo lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y yo mismo lo exaltaré. Yo no sé ustedes, pero cuando yo leo un pasaje que está escrito en primera persona, especialmente una alabanza, yo lo tomo personal. Yo me hago dueño de ese pasaje. Yo me pongo en lugar del actor y digo, el Señor es la fuerza de Freddy. El Señor es la canción de Freddy. El Señor le ha dado la victoria a Freddy. Y como el Señor es mi fortaleza y me ha dado la victoria, por eso es que yo, Freddy, lo alabaré y lo exaltaré. Por eso es que lo alabaré, por eso es que lo exaltaré. Cuán personal es la victoria que el Señor te ha regalado a ti. A mí, hermano, cuán personal es la victoria que el Señor te ha regalado a ti. Cuán personal. El Señor es tu fuerza. El Señor es tu alabanza. El Señor te dio la victoria.
Si contestaste sí esas preguntas, ahora está de ti alabar al Señor en espíritu y en verdad. Y volvemos, hermano, no fue científico lo que hicieron. No fue científico. No fue sistemático. No fue una clase de teología. No fue algo planeado. Simplemente vieron la gloria de Dios y se tiraron en alabanza y adoración. Vieron la gloria de Dios, vieron la victoria, vieron cómo el Señor los rescató de donde estaban y se tiraron en alabanza y adoración. ¿Dónde está la dificultad de eso? A mí yo estudiando este pasaje me preguntaba, Señor, ¿dónde está la dificultad de esto? ¿Por qué si es tan sencillo? Porque, hermanos, es sencillo. Recibimos la victoria, vimos la gloria de Dios y nos tiramos en alabanza y adoración. ¿Por qué es que no lo estamos haciendo como pueblo? ¿Por qué lo pensamos 2 veces? ¿Por qué tenemos tantas y otras prioridades y tantas otras cosas que nos quitan la atención? Cuando es sencillo. Íbamos a morir eternamente. Íbamos a sufrir eternamente. Y Jesucristo murió por nosotros. Y somos salvos. Salvos por su gracia. Y si somos salvos por su gracia, ¿por qué no estamos agradeciendo nuestra vida por lo que Él hizo por nuestra vida? ¿Por qué siempre hay un pero? Yo voy a la iglesia, pero si es un weekend largo, no voy. Yo voy a la iglesia, pero si el pastor dice algo que no me gusta, no vuelvo a ir. Yo voy a la iglesia, pero si veo problemas, no voy. Un gran amigo mío en Estados Unidos, todavía es amigo mío. Él todavía dice que yo soy su pastor. Pero dejó de ir a la iglesia que yo estaba pastoreando en Estados Unidos, el Faro de Luz, por algo que yo dije en un estudio bíblico. Algo que yo dije. Yo estaba hablando de que Pablo es el apóstol de los gentiles. Dice la palabra. Yo no me lo inventé. ¿Verdad que sí? Lo dice. Que Pablo fue llamado a ser el apóstol de los gentiles. Y cuando yo llevo a los hermanos a la palabra original, que la palabra original, gentiles, es el pueblo étnico, es un pueblo extranjero, yo digo que todos en realidad somos gentiles, pues somos extranjeros, no somos judíos. Y él me decía, no, yo soy cristiano, yo no soy gentil. Yo dije, papi, yo sé que eres cristiano, somos cristianos, gloria a Dios por eso, lo que estoy hablando es otra cosa. Dejo de ir a la iglesia por eso. Pero todavía dice que soy su pastor. ¿Dónde está la alabanza y adoración de Él? Porque si estuviéramos con eso, ya yo hubiese renunciado al ministerio años atrás. Usted sabe cuánta gente viene donde mí a pedirme un consejo, yo le doy un consejo y hace totalmente lo opuesto. Los hermanos que están empezando en el ministerio, Michael, Ricky y Ricardito, se están dando cuenta de eso. Porque damos consejos y es totalmente lo opuesto. Y después vienen llorando de nosotros para que nosotros les resolvamos el problema. Si nuestro corazón no está centralizado en la palabra, no vamos a seguir adelante y no vamos a adorar al Señor por la victoria que nos ha dado. En ese momento, cuando el pueblo de Israel estaba alabando y adorando al Señor, no estaban pensando en qué ropa tenían, no estaban pensando en qué nota estaba la canción, no estaban pensando quién cantaba, quién no cantaba, quién tenía el pandero, quién hacía esto, quién iba a cocinar, porque había que cocinar, porque después de la victoria había que cocinar, ¿verdad que sí? Y tenían que comer. No estaban pensando nada en eso, lo único que estaban pensando en ese momento era alabar en espíritu y en verdad al Dios del mundo. Hermano, lo que va a pasar, va a pasar. El Señor lo va a arreglar. Yo me he dado cuenta de eso últimamente. Lo que va a pasar, va a pasar. Pero el Señor lo va a arreglar. Porque esa es su promesa. Esa es su promesa.
Mis hijos van a cometer errores. Mi nieta va a cometer errores. Yo voy a cometer errores. Pero el Señor lo va a poner todo en su sitio. Si nosotros nos ponemos a pensar en los errores, en los obstáculos, en los problemas, hermano, nos vamos a volver locos. Lo único que tenemos que pensar es una cosa: el Señor te regaló la victoria, nos regaló la victoria, ahora está de ti y de mí alabarlo en espíritu y en verdad. Todo lo demás va a venir por añadidura. Éxodo 15:2, volvemos. El Señor es mi fuerza y mi canción, Él me ha dado la victoria. Él me ha dado la victoria. No, la victoria en el idioma original, en el hebreo, victoria y salvación van juntos. Se pueden utilizar como sinónimo. Pero lo que realmente significa en el idioma original es quitar un objeto de una situación peligrosa. Quitar a un objeto de una situación peligrosa. Eso es lo que la salvación, victoria en este pasaje significa. El Señor rescató al pueblo de una situación peligrosa, lo sacó de una situación peligrosa, que era el ejército del faraón y el mar rojo. El Señor nos sacó, y a usted y a mí, de una situación peligrosa, la muerte segura. El pueblo de Israel celebró que el Señor los haya sacado de esa situación peligrosa, alabándole en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a celebrar que el Señor nos rescató de la muerte? Yendo a Black Friday. No estoy diciendo nada porque yo también salía en Black Friday. Yo conseguí una computadora Dell a $300. Estaba con Ricardito y mi esposa. A las 7 de la noche no hicimos fila y nadie nos empujó. El shopping decía que quedaban 5. No, cuando nosotros llegamos allí quedaban todavía 3. Eso es que el Señor la tenía guardada para mi papá, porque se le iba a regalar a papi. Y lo chistoso es que no fuimos buscando computadora. Estábamos buscando un escritorio. Pero el Señor la tenía guardada. El Señor nos sacó de un problema, de una situación peligrosa. ¿Cómo le vamos a responder? ¿Cómo usted le va a responder? ¿Cómo en estos momentos, el llamado viene ya mismo, cómo en medio del llamado usted le va a responder al Señor porque lo rescató de una situación peligrosa? En unos momentos se va a apagar la luz. En un momento voy a pedir un llamado, voy a hacer un llamado, voy a hacer una invitación. Y te pregunto, ¿cómo tú vas a responder? Si ya te diste cuenta, ya entendiste que el Señor ya te dio una victoria, que ya te rescató de la muerte, ¿cómo tú le vas a responder? Hermano, yo pienso, y esta es mi humilde opinión, es que tenemos que dejar de buscar excusas, pensando que no somos lo suficiente. Que no somos lo suficiente. Y simplemente abramos nuestro corazón, abramos nuestra boca y démosle gracia en espíritu y en verdad al Señor del mundo. Hoy podemos olvidarnos de lo que nos hace llorar porque la victoria el Señor ya nos la regaló y por eso de ahora en adelante vamos a celebrar. Pero vamos a celebrar en espíritu y en verdad. Vamos a celebrar en espíritu y en verdad. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción. El Señor me ha dado la victoria. Vamos a alabarlo en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cerrar los ojos y bajar la cabeza un momento. Vamos a pedir a los hermanos que apaguen la luz un segundo. Yo sé que tenemos los hermanos sordos aquí. Pero lo que vamos a hacer es orar. Y los hermanos, lo que vamos a hacer es orar personalmente. Damos la gloria al Señor. Si quieres, párate ahí, Raúl, un poquito más para allá para que te vean las manos. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y te damos la alabanza. Tú eres santo, poderoso y grande. A ti te damos la gloria y te damos la alabanza. Eres santo y poderoso. Gracias, mi Dios, por tu palabra.
Gracias, mi Dios, por lo que nos has dicho en este día. Gracias porque nos recordaste de que de la misma forma como tú rescataste al pueblo de Israel, ya tú nos rescataste de la muerte. Y ya el faraón está vencido. Ya el mar rojo está abierto. Ahora es tiempo de alabarte. Ahora es tiempo de glorificarte. Y te damos gracias por tu palabra. Hermano, si alguna persona que está aquí todavía no tiene una relación íntima con el Señor, todavía no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo te voy a pedir que levante la mano. Si usted todavía no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, simplemente levante la mano y yo voy a orar por usted. Yo voy a orar por usted. Le damos la gloria al Señor.